Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Lo voy a leer para todos nosotros y ustedes síganme con su vista en sus Biblias. Lucas 2, 1 al 7. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Se calcula o se cree que a lo largo de la historia de la humanidad han nacido 100,000 millones de personas. Eso es un 100 con 9 ceros después. Muchísimas personas. El planeta actualmente tiene más de 8,000, así que tenemos que multiplicar los habitantes que habemos en la Tierra por 12.5 y llegamos a los 100,000 millones. Eso es mucha gente. Mi mente no logra agarrar ese número, comprender ese número. Hoy en día nacen 4 niños cada segundo. O sea, en lo que llevamos del servicio, hice cálculos de media hora, han nacido más de 7,000 niños en el mundo hoy. Y todo padre, pensamos que nuestro hijo es lo máximo, ¿no es cierto? Lo más bello, lo más hermoso. Pues cuando nacen, así exactamente el momento que nacen, no son tan bonitos como se dice, pero el papá lo mira como, pues, un ángel, ¿verdad? Hermoso, precioso, digno de contemplarse. Y pensamos que no hay otro bebé más genial que haya nacido jamás, pero hace más de 2,000 años nació el bebé más asombroso que haya nacido jamás, Jesús, el Hijo de Dios. Hace un poco más de 2,000 años sucedió el nacimiento más importante de la historia de la humanidad y tenemos el privilegio nosotros de leer de la mano de uno de los mejores historiadores, de la pluma de uno de los mejores historiadores del mundo antiguo, Lucas, el doctor. Podemos leer de su narración cómo sucedió ese nacimiento, cómo fue ese nacimiento. El sermón de hoy se titula El nacimiento del Rey Jesús, el Hijo de Dios. Y lo que haremos es seguir la narración de Lucas en las 3 escenas que él nos presenta aquí. Una escena imperial del emperador romano, una escena familiar de José y María y la escena del nacimiento especial. Esos son los 3 puntos de la predicación de este día. Veamos la primera. Lucas nos presenta entonces en primer lugar la escena imperial. Este es un imperio que se llama el Imperio Romano y aquí hay un emperador al cual Lucas nos introduce y este emperador se llama César Augusto y dice en el versículo 1 de Lucas 2, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. La frase ahí, en aquellos días, nos conecta con el versículo anterior de Lucas, capítulo 1. Mira, Lucas capítulo 1, versículo 80, es el último versículo del capítulo 1. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. ¿De quién está hablando aquí Lucas? Lucas está hablando aquí de Juan el Bautista. Voy a cambiar de micrófono porque este está dando muchos problemas. Lucas está hablando aquí de Juan el Bautista, que acaba de nacer hace unos días, y en esos mismos días, en ese tiempo, salió un edicto de César
Augusto. ¿Quién era César Augusto? ¿Qué hacía? ¿Quién era este personaje que aparece aquí? Bueno, el nombre César Augusto realmente no es tanto un nombre como del INE o del pasaporte o del acta de nacimiento. Ese es un título, ¿sí? César viene de la familia de Julio César, un gran gobernador que vivió exactamente antes de este César Augusto. Julio César gobernó Roma antes de que fuera declarado imperio, el imperio romano, antes de que hubiera un emperador. Pero Julio César tenía muchísima autoridad, una vasta autoridad, y Julio César adoptó a este niño que era su sobrino. Este niño, si hubiera tenido pasaporte, su nombre hubiera dicho en el pasaporte Cayo Julio César Octaviano. Ese era su nombre. ¿Sí? Cayo Julio César Octaviano. Entonces, ¿por qué dice aquí César Augusto y no le dice el nombre completo como es? Porque César era de la línea de Julio César, o sea, era el apellido familiar, era la línea de Julio César, el gran gobernador romano. Y la palabra Augusto significa venerable, majestuoso, reverenciado, honrado. Un emperador de la antigüedad, del Roma, del primer siglo, era muchísimo más que un presidente hoy, o incluso que un rey en las naciones donde todavía tienen rey. Un emperador era no solo el gobernante político y militar del imperio, sino que también era el Dios. Tenía características divinas. Y literalmente la palabra Augusto apunta a eso. Tiene que ser reverenciado de una manera especial, como que si no fuera humano. Este hombre era la persona más poderosa de su tiempo, tenía el control del mundo conocido. Dice R.C. Sproul que esta había sido la persona más poderosa que había existido en el mundo hasta el nacimiento de Jesús. Un emperador en aquel tiempo era considerado un hombre con rasgos divinos. César Augusto gobernó desde el año 44 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo y hizo mucho por el imperio romano. Este hombre unificó el imperio después de años y años y años de muchas guerras, y él comenzó lo que hoy se conoce como la Pax Romana. Eso es el latín que significa, traducido al español, la paz de Roma. Era una época de paz, de prosperidad, que duró unos 200 años en el imperio romano. Él inició diversos programas de construcción, como los caminos, por ejemplo, que atravesaban todo el imperio romano, o sea, las vías de comunicación estaban bien estructuradas. Estableció un sistema de gobierno centralizado en él, en el emperador. Reguló el comercio y el intercambio, las transacciones comerciales. Reforzó el ejército. Hizo muchísimo para empujar la vida cultural y mejorar la vida cultural en todo el imperio. Y él dijo, yo encontré a Roma construida de ladrillos y yo la transformé en la Roma construida de mármol. O sea, yo mejoré muchísimo este imperio. Y en Roma a este hombre le dieron el título de Señor y Dios. Eso era César Augusto. Señor y Dios. En el año 40 a.C. se creó una moneda y de un lado estaba Julio César, el tío padre adoptivo de César Augusto, y del otro lado estaba el rostro de César Augusto. Y la inscripción decía, el divino César y el Hijo de Dios. O sea, César es Dios y César Augusto es el Hijo de Dios. Una moneda un poco blasfema. Un comentarista llamado Joel Green dice que Augusto permitía que le rindieran culto y decía, ríndanme culto porque yo soy el que les proveo paz. Ríndame culto porque yo soy el que obtengo victorias para que ustedes tengan libertad y seguridad en el imperio. Él recibía títulos como Salvador o el dador de la paz en todo el mundo. Ahora, regresemos a nuestro pasaje. Ya sabemos quién es César Augusto, pero Lucas nos da más datos específicos sobre las acciones de
de este hombre. Dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Ese edicto es una proclamación formal y autoritativa. Toda la gente del Imperio de Roma, todos los súbditos de César Augusto tienen que someterse a esta orden. Esta no es una orden opcional, esta es una orden absoluta y que debe obedecerse de inmediato. Y este edicto tenía que ver con un censo. Ahora, este censo tenía el propósito de cobrar impuestos. El censo era para recaudar impuestos, pero más que eso, los censos en el mundo antiguo eran como una muestra de control. El emperador lo que estaba diciendo a la gente es, yo tengo el control sobre ustedes. ¿Sí? Ustedes me tienen que pagar a mí dinero porque yo tengo el control sobre ustedes. Entonces el Imperio Romano se fue extendiendo al conquistar otros pueblos y cuando conquistaba a un pueblo, ese pueblo quedaba sometido al Imperio Romano, pero no solo políticamente, sino también económicamente. Tenía que pagar todas las personas de ese pueblo sus impuestos al emperador romano. Básicamente lo que Augusto César estaba diciendo es, yo tengo control yo tengo dominio sobre ti, por eso tú tienes que pagarme estos impuestos. Y miren el versículo 2, cómo continúa aquí Lucas hablando, el historiador. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Siria era como una provincia del imperio, como hoy diríamos la República Mexicana y el estado de Jalisco, ¿cierto? Entonces Siria era como una provincia que pertenecía al Imperio Romano y tenía su gobernador y su gobernador era Cirenio. Si nosotros vemos todas las fechas de las Escrituras y las comparamos con las fechas de la historia fuera de las Escrituras, no podemos decir con toda certeza el día, el mes, el año exacto en el que nació Jesús. Podemos tener un aproximado. Y los historiadores, los comentaristas bíblicos dicen que Jesús nació aproximadamente en el año 4 antes de Cristo. O sea, hay un desfase ahí de los años por la manera en cómo se contaron los años en los siglos siguientes después del nacimiento de Jesús. No sabemos exactamente en qué día, en qué mes y en qué año nació. Lo celebramos el 24 de diciembre, pero eso es otra historia. ¿Cuándo se escogió? ¿Cómo se escogió? Eso es otra historia. Pero lo que Lucas hace es darnos este dato para que sus lectores, en aquel tiempo, Teófilo, que era el primer lector del Evangelio, lo menciona en Lucas 1 al 4, le dice Lucas a Teófilo, esto te lo estoy escribiendo para que tú sepas que tu fe en Jesús es una fe histórica, verídica. Me encanta cómo R.C. Sproul dice, él dice, el Evangelio de Lucas no comienza con la frase, érase una vez, como empiezan las historietas, ¿no? Érase una vez, un príncipe en un gran reino. No. Esta es una fe histórica. Y Lucas está escribiendo a Teófilo y le está diciendo, esta fe está basada en hechos que sucedieron en la historia. Y hay testigos de esto. Esto sucedió en tiempos de Augusto César. Esto sucedió en tiempos de Cirenio, gobernador de Siria. Y en respuesta, versículo 3, a la orden del emperador, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. En otras palabras, el emperador dio una orden desde su palacio en Roma y todo el mundo a moverse. ¿Sí? Y nos dice que tenían que ir a su ciudad de origen, de donde era su familia, sus líneas de descendientes, para ser censados. Aquí no era como lo hacen en nuestros tiempos, ¿no es cierto? Que las personas que están haciendo el censo llegan a tu casa y te preguntan cuántas personas viven ahí. Ahí toda la gente tenía que moverse a la región o a la ciudad o al pueblo de donde era para que lo censaran allá. ¿Sí? Generalmente esto estaba relacionado con dónde tú tenías tus tierras o dónde tu familia te iba a heredar tus tierras o tus posesiones o tus propiedades. Yo quiero resaltar varios puntos, como en parte en aplicación de estas verdades a nuestra vida. César Augusto, Cirenio, ¿y eso qué? Mañana es lunes, yo me voy a trabajar.
Lucas, ¿y eso qué? ¿Sí? Entonces quiero mencionar 3 cosas en señal de aplicación para nosotros, los creyentes, en el año 2023. ¿Sí? Primero, la historia del mundo es la historia de Dios. La historia del mundo es la historia de Dios y Él domina sobre su historia. Él está escribiendo su historia. Esta es la historia de Dios. Esto no es la historia de la buena suerte y ojalá que te vaya bien. Esta es la historia de Dios. Y Dios domina sobre todos los gobiernos y sobre todos los gobernantes para llevar a cabo sus propósitos en esta tierra. Escucha lo que dice Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Los agricultores tienen la posibilidad de redirigir el curso de un cauce de un río, ¿no es cierto? Para irrigar sus campos. Bueno, esa es la imagen que nos da el escritor de Proverbios ahí. Dios puede cambiar como Él quiera el corazón de un rey para cumplir sus propósitos en esta tierra. Sí, en el palacio de gobernación se sienta un hombre, pero en el palacio del cielo está el que gobierna sobre todo. Llámese Casa Blanca o Casa Rosa, creo que se llama en Argentina, o Palacio Presidencial, o como se llame. Hay un trono en el cielo que domina sobre todo. Y como dijo Nabucodonosor, nadie le puede reclamar lo que Él hace, porque Él hace según su buena voluntad. César Augusto, quien creía ser un ser divino y soberano y que estaba decretando un censo, solo estaba cumpliendo un decreto que venía de arriba, del Dios que gobierna sobre todo, un decreto eterno. O sea, César Augusto puso un decreto humano, limitado, finito, pero ese decreto ya venía de un decreto eterno que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. El Dios del cielo gobernaba sobre el gobernador terrenal. Escucha lo que dice J.C. Ryle, un pastor anglicano de años atrás. El corazón de un creyente debe consolarse recordando el gobierno providencial de Dios sobre el mundo. Un verdadero cristiano nunca debe sentirse agitado o perturbado por la conducta de los gobernantes de la tierra. Debe ver con los ojos de la fe una mano divina que gobierna todo lo que ellos hacen para alabanza y gloria de Dios. Deberíamos considerar a cada rey y gobernante como una criatura que con todo su poder no puede hacer otra cosa que lo que Dios permite, ni nada que no sea cumplir la voluntad de Dios. Lo que está haciendo nuestro hermano Ryle es decirnos, no nos angustiemos por quién está en el palacio presidencial, porque Dios está en su trono. Y Él gobierna sobre los que están en los palacios presidenciales y en las casas de gobierno. Se comenta que Martín Lutero tenía un amigo que se llamaba Felipe Melanchthon, y que cuando miraba a Felipe ansioso y preocupado por lo que estaba sucediendo en el tiempo de la Reforma Protestante en los años 1500, le decía, Felipe, deja de tratar de gobernar el mundo. Yo creo que es una buena frase para algunos de nosotros, ¿no? Daniel, deja de tratar de gobernar el mundo. Dios está en su trono gobernando desde el cielo. Y saben, mis hermanos, Él es digno de confianza. Él es bueno. Nunca se equivoca. Jamás. Segundo punto que quiero mencionar a manera de aplicación. Aunque las cosas se hagan con un propósito en este mundo, los propósitos finales son los de Dios y esos son los que cuentan. Mira, increíble. César Augusto estaba diciendo, yo voy a hacer este censo porque quiero poner impuestos a la gente aquí.
Y quiero saber cuántos están bajo mi dominio. Y Dios en el cielo estaba diciendo, mi propósito con que César Augusto haga ese censo es mover a una parejita de adolescentes, José y María, de un pueblo que se llamaba Nazaret, 120 kilómetros a un pueblo que se llama Belén. Nosotros vemos en la tierra como ciertos propósitos que tiene la gente con las cosas que hace o con las decisiones que toman. Y Dios en el cielo tiene otro propósito. Y ese propósito es el que cuenta. O sea, César Augusto mandó a mover millones de personas para que una parejita fuera a Belén. Y nosotros no conocemos esos propósitos de Dios, como Job, cuando perdió todo lo que tenía, ¿recuerdan? Y él desconocía las conversaciones que estaba teniendo Satanás y Dios. Pero Job no negó a Dios, aunque no conocía los buenos propósitos de Dios. En otras palabras, como decía el escritor de himnos de la antigüedad, que aunque no vea cómo está trabajando de Dios, puedo confiar en sus buenos propósitos. Aunque no sepa por qué esta situación, a mi vida, en este momento, Dios sí sabe y yo puedo confiar en Él. Tercero, la verdadera y duradera paz no la puede dar ninguna persona en este mundo, solo Jesucristo. ¿Recuerdan lo que hablamos hace unos minutos de lo que instituyó César Augusto, la Pax Romana, la paz de Roma? Había paz, se había acabado la guerra. Este hombre había eliminado la guerra del escenario. Tenía un imperio unificado, una lengua, caminos que conectaban las ciudades, una economía. Se había acabado la guerra. Pero ¿saben cuánto duró esa Pax Romana? 200 años. ¿Y saben cuánto durará la paz de Cristo? Eternamente y para siempre. Este emperador que decía, ríndanme culto, imperio romano, porque yo les doy la paz. Este emperador solo podía dar una paz pasajera, momentánea. Pero escuchen esta maravilla. Jesús es el príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Él nos pone en paz con Dios. Él nos pone en paz con personas con quienes estamos enemistados. Él nos da paz en nuestro corazón, en nuestro interior. Como dice Pablo en Filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que los seres humanos sin Cristo no pueden entender. Una paz aún en las más duras tribulaciones. Una paz firme, una paz robusta, una paz bien establecida. Y finalmente, Jesucristo no se conforma con darnos paz con Dios, con darnos paz unos con otros y con darnos paz interior, sino que Él vendrá por segunda vez y establecerá su reino en esta tierra y será un reino de paz. Y viviremos en paz por siempre. Es que no hay comparación. Jesucristo, César Augusto, no hay comparación. Jesús es mejor. Jesús es un mejor rey. Jesús es un mejor gobernador. Veamos en segundo lugar. Vimos primero la escena imperial, ahora veamos la escena familiar. Versículo 4. También José, como todos los demás en el imperio, también José tuvo que hacer un viaje. Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Como les dije hace un momento, este era un viaje de unos 120 kilómetros aproximadamente. Ahora, imagínense, María tenía unos 8 meses y medio de embarazo y no había aviones, autos, autobuses.
Ese era un viaje, como ellos eran pobres, seguramente a pie, o lo más, consiguieron un burro prestado. Una mujer de 8 meses y medio de embarazo, en burro 120 kilómetros. Esa es la escena. Hermanos, una escena muy mundana, esa es una escena muy terrenal. ¿Sí? Hay un hermano, un pastor, que se llama Doug Wilson, que dice, yo creo que se inventó una palabra, la terrenalidad. Esa palabra no existe. La terrenalidad de la llegada de Jesús al mundo. O sea, son personas normales, en un contexto normal, que viajan como todo el mundo viaja, pagando impuestos que todo el mundo tiene que pagar. Esto es la normalidad de la normalidad normalita. O sea, esta es gente que no están flotando en el aire, no están con aureolas y brillando. No, esto es gente normal que van ahí batallando y José, ¿podemos parar un rato, por favor? Ya me cansé, este burro está muy duro. Esto es lo normal de lo normal. Y en un momento les diré por qué eso es importante. Parece que la orden del emperador tenía fecha límite y por eso tuvieron que salir a la carrera y no podían esperar más. Pero sobre todo, obviamente, está Dios gobernando todos los eventos. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía que nacer en Belén. Miqueas, el profeta Miqueas, escribió su profecía 700 años antes de Cristo. Y escucha lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernador en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. De Belén viene un rey que gobernará por la eternidad. Tiene que nacer en Belén. Y María tiene que ir a Belén. Así que en obediencia a sus responsabilidades cívicas, diríamos hoy, ¿no es cierto? En obediencia a sus responsabilidades cívicas de pagar impuestos, se fueron a Belén. Y dice el escritor Lucas que José tenía que ir a Belén a ser censado porque él era de la casa y de la familia de David. ¿Quién es David? El rey de Israel, que vivió 1000 años antes de Cristo, a quien Dios le había prometido un descendiente que se iba a sentar sobre su trono y que iba a ser rey para siempre. Y lo que está haciendo Lucas aquí al darnos estos detalles de que José era de la casa y de la familia de David, es que nos está conectando la historia de la redención. Jesús, hermanos, no nació en un vacío. Entonces, de repente, ¡pum!, nació Jesús. ¡Ay, el Salvador! No. En Génesis 1 y 2, Dios creó todas las cosas y todo era bueno en gran manera. Y en Génesis 3, el hombre y la mujer metieron la pata y pecaron, se rebelaron contra Dios. Y en Génesis 3:15 está lo que se conoce como el evangelio anticipado o el protoevangelio. El evangelio en etapa primeriza. El primer evangelio. El evangelio significa las buenas noticias. Y en Génesis 3:15 dice la promesa de Dios diciéndole a la serpiente que viene uno de la simiente, de un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Y desde Génesis 3:15 en adelante, la historia de cómo vendrá ese aplastacabezas de serpiente. ¿Dónde viene? O sea, la idea aquí es que los de la línea de gente piadosa, salvos por la gracia de Dios, están esperando siempre. ¿Cuándo llega? ¿Dónde está? ¿Ya llegó? ¿Será Abel? Porque Abel es justo. No, pero su hermano Caín lo mató, no era Abel. ¿Será Noé? Porque Dios prometió que iba a salvar a Noé cuando mandó el diluvio. No, porque se emborrachó después del diluvio. Ese no es.
¿Quién será? Abraham. Yo te voy a dar un hijo, le dice Dios en Génesis 12 a Abraham. Y nace el hijo, pero es también imperfecto, y a ese hijo le nace otro, que es también imperfecto y es engañador, y todos tienen que ser salvos por gracia. Entonces, ¿dónde está el que va a aplastar la cabeza de la serpiente? Después llega David. Y el hijo de David, Salomón, no puede ser tampoco porque es imperfecto, tiene 1000 mujeres y se emborracha como un loco. ¿Quién es? ¿Quién es? Y todo el pueblo piadoso de Dios está esperando. Está esperando. Hasta que aquí, en el vientre de un adolescente en Belén, que está ahí por un censo, por pagar un impuesto, está listo para nacer el Mesías, Redentor del pueblo de Dios. Dios movió el corazón del emperador romano, que se creía divino, y movió a millones de personas en todo el imperio para llevar a María a Belén, para que Jesús naciera donde Dios había prometido que su Mesías, su Salvador, nacería, en Belén. Y José hizo este viaje, dice ahí al final del versículo 5, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Y esa frase ahí, comprometida para casarse con él, es importante, porque Lucas lo que está diciendo es, ellos no habían consumado su matrimonio. En otras palabras, este niño que iba a nacer no era porque José y María habían tenido intimidad y había quedado María embarazada. Entonces Lucas está apuntándonos a lo que acaba de decir antes, que el ángel le prometió que quedaría embarazada milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Y aquí tenemos una aplicación para nosotros, mis amados hermanos. Dios lleva a cabo sus planes de salvar pecadores, escuchen esto, en el transcurso normal y cotidiano de la vida. Normal y cotidiano. Los gobernantes emiten leyes, los ciudadanos obedecen esas leyes, los ciudadanos están pagando impuestos, un par de jóvenes, quizá adolescentes, desconocidos en todo el mundo, viajan de un pueblo insignificante a otro pueblo casi insignificante, donde viven unas cientos de personas. Y en ese transcurso normal de la vida, hermanos, en ese transcurso cotidiano de la vida, en esos momentos normalitos, Dios está obrando y cumpliendo sus planes de redención para la humanidad. Entonces, mañana es lunes, aplicación. Hermanos, no menospreciemos los momentos normalitos de nuestra vida. Nosotros somos gente normalita, hermano. Aquí no hay nadie así súper extra mega sorprendente. Y tenemos muchos momentos normales. Que hay que llevar el auto a la verificación vehicular si no me van a cobrar multa. Sí, es normal, lo normal. Lo normal. Algunos ya les traje un mal recuerdo ahí. Están atrasados con eso. Que hay que pagar impuestos, eso es lo normal, lo normal. Se sale de viaje, es lo normal. Celebras el nacimiento de tus hijos, es lo normal. Le cambias los pañales, le suenan los mocos, le limpias las vomitadas, es lo normal. Pero escucha, hermano, en ese espacio normal de la vida, Dios está cumpliendo sus propósitos redentores para su pueblo. No esperes algo súper mega increíble para darte cuenta que Dios está obrando. Hermanos, Dios obra con gente muy normalita como tú y como yo. Muy, muy normalita. Ahí con nuestras fallas, con nuestros fracasos, con nuestras tentaciones, con nuestras luchas. Dios está llevando a cabo su plan de salvación. Entonces no menosprecies tu vida. No creas que es una simple vida que no vale para nada. Esos 16,000 pañales que vas a cambiar en la infancia de tus hijos, no es que no vale para nada. Es en ese día a día que Dios está desarrollando su plan de redención para salvar a su pueblo.
Así que vive tu vida normalita al máximo. El tráfico en López Mateos, vívelo al máximo. Porque Dios está llevando a cabo ahí en tu vida normalita su plan de redención para su gloria, en tu trabajo, en tu vocación, mientras cocinas para tu familia. Mientras vas y vienes, ahí Dios está llevando a cabo su plan de redención. No tienes que ser un super mega predicador o una mega evangelista o un gran misionero para que tu vida cuente para Dios. Veamos entonces ahora, en tercer lugar, ya describió Lucas la escena imperial, la escena familiar, ahora veamos la escena del nacimiento especial. La escena del nacimiento especial. Y Lucas en estos próximos versículos está describiendo el nacimiento más importante en la historia de la humanidad y lo hace de una manera tan sencilla. Es como para que Teófilo, los lectores del primer siglo y nosotros digamos, estamos esperando aquí, van a ser el rey, van a ser el rey. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿En serio? ¿Ese es el nacimiento más importante de toda la historia de la humanidad? ¿Estás bromeando, Lucas? Estaban ahí. ¿Le llegaron las contracciones? Dijo, aquí mismito, José, a parir. El niño nació. Lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre. Ese es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Que con lo que parece insignificante, hace cosas maravillosas y asombrosas para su gloria. Porque nadie podrá decir jamás que Él fue el que trajo a Jesús al mundo en un palacio lleno de tesoros. Porque toda la gloria es para Dios. La frase, mientras ellos estaban ahí, nos dice que José y María ya llevaban unos cuantos días y quizás semanas en Belén. Yo lamento arruinarte el nacimiento que tienes en tu casa. Lo lamento mucho. Lamento ser el aguafiestas de tus ideas de la Navidad. Lo siento mucho. Pero no era como que ahí venían los pobrecitos, José y María, iban viendo a ver quién les daba posada, recién llegaditos de Nazaret, y pues nadie les dio. Encontraron unos animales, se metieron ahí y ahí tuvieron al bebé. No, ellos dice, mientras ellos estaban ahí, ya estaban en Belén, ya llevaban varios días ahí. Versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito. Lo que quiere decir Lucas con esa palabra primogénito es que éste tiene los derechos para ser el rey, porque es el primero de la familia. El primogénito en la antigüedad era algo muy importante porque era el encargado de llevar, por decirlo así, la cultura familiar hacia el futuro. Era el encargado de llevar la línea familiar por ser el primero nacido de la familia. Entonces tenía todos los derechos reales por ser descendiente del rey David y al ser el primogénito de María. Y dice aquí que lo envolvió en pañales. Los pañales eran unas tiras de tela, como unas vendas, y los niños se envolvían en ellas para mantenerlos ahí calientitos y seguros. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa frase nos hace pensar como que había un mesonero, un hotelero gruñón y enfadado ahí. Y aquí no hay lugar, y el letrero ahí, ocupado, todo está ocupado. Los historiadores dicen que como Belén era un pueblo tan pequeño que ni tan siquiera había hotel o mesón en Belén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta frase? Que lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, les explico rápidamente.
y les hago soy el aguafiestas de su escena del pesebre ahí con los pastorcitos y los magos y los camellos y las vacas y todos los animales, etcétera. Para entender este versículo debemos entender la cultura del primer siglo. Era muy hospitalaria. La gente era muy hospitalaria. Entonces, si nadie recibía a José y a María de todo el pueblo en sus casas, era una vergüenza para todo el pueblo. Nadie podía estar en la calle. Nadie podía estar afuera. ¿Sí? Era una deshonra para el pueblo no recibir a alguien, especialmente a José y a María, que eran del pueblo. Un erudito experto en la vida del Medio Oriente dice que José solo necesitaba anunciar: yo soy José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, y la mayoría de casas en el pueblo iban a saber: oh, yo conocí a tu abuelo, yo conocí a tu papá, yo conocí a tu bisabuelo. Entonces le iban a dar inmediatamente entrada a sus casas, ¿sí? Porque era una sociedad muy hospitalaria, diferente a la nuestra. O sea, si se te aparece un desconocido en tu casa, tú no le preguntas: ¿y quién es tu papá? ¿Y quién es tu abuelo? ¿Y quién es tu bisabuelo? ¿Y quién es tu tatarabuelo? Para saber cómo estamos relacionados. Tú le preguntas: ¿y qué busca? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? No en el primer siglo, ¿sí? Era una sociedad muy hospitalaria que respetaba las líneas genealógicas familiares. El texto no nos dice con exactitud, pero podemos construir una escena. En las casas de las aldeas del primer siglo, todos vivían, cocinaban y dormían en una sola habitación. O sea, no eran como las casas que nosotros tenemos hoy en día, que había muchas habitaciones, que tenemos muchas o varias habitaciones, ¿sí? A veces esas casas ahí adentro cocinaban, ahí dormían, ahí vivían, ahí criaban a sus hijos, ahí todo, ¿sí? Y algunas casas tenían, ya sea en la parte superior o a un lado, un cuarto como para huéspedes. Y la palabra mesón parece que hace referencia a algo especial, apartadito así, para huéspedes. Pero como había tanta gente moviéndose en ese tiempo por el censo, alguien de mayor rango social había llegado y ese cuarto estaba apartado para ellos. Entonces, María y José no podían ser hospedados en ese cuarto especial, pero también las casas en el primer siglo tenían un espacio como inferior o más abajo donde ponían a animales en la noche. Pero la idea ahí no es que tenían vacas y caballos y todos los animales grandes de la granja que nosotros conocemos, ¿no es cierto? La idea ahí es que ahí en ese espacio inferior era donde ponían a los animales en la noche y tenían un comedero para los animales ahí. Y parece que María y José tuvieron que estar ahí y atender el parto de María ahí. Pero sin importar cómo hayan sido las cosas y todos los detalles, lo importante que debemos notar es que el Rey del universo, la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, el que sostiene el universo con la palabra de su poder, el soberano de todo, la persona más importante de la historia de la humanidad, nació de una adolescente desconocida en un pequeño pueblo y cuando nació fue puesto en un lugar que era el comedero de animales. Eso es lo maravilloso, eso es lo sorprendente. Yo quiero concluir este sermón con 3 aplicaciones para nosotros. 3 aplicaciones para nosotros. Y la primera aplicación es teológica, es doctrinal. Apela a nuestra mente, apela a nuestro conocimiento. Yo estoy apuntando a tus pensamientos. ¿Qué opinas tú de Dios? ¿Qué crees tú de Dios? ¿Cuáles son tus convicciones teológicas de la encarnación del Hijo de Dios? Entonces, la primera aplicación que yo quiero hacer es: conozcamos la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Es importantísimo, es fundamental. Las personas que niegan que Jesús es 100% Dios son herejes, se han apartado del camino de la ortodoxia. Las personas que niegan que Jesús es 100% hombre son herejes, se han apartado del camino de la ortodoxia. Jesús es Dios
hecho hombre. Una sola persona, la persona del Hijo de Dios que existe eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, pero son dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Por eso Pablo en 1 Timoteo dice, este es el misterio de la piedad. Misterio en la Biblia es algo que estaba encubierto antes, que ahora ha sido revelado. Este es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad, Pablo? Dios fue hecho carne. Dios fue hecho carne. Dios, hombre. No son dos personas, es una persona. Son dos naturalezas. Escucha a uno de los padres de la iglesia, Cirilo de Alejandría. Cuando Jesús era niño y estaba envuelto en pañales, incluso cuando aún estaba en el seno de la Virgen que lo había engendrado, Él, el Verbo unigénito de Dios, daba toda la creación como Dios y estaba en el trono con aquel que lo había engendrado. Porque lo divino no se puede contar ni medir y no admite limitación. Así pues, confesando que el Verbo está hipostáticamente unido, adoramos a un solo Hijo, el Señor Jesucristo, sin separar ni dividir al hombre y a Dios, como unidos entre sí por una unión de dignidad y autoridad. ¿Sí prestaste atención a esa frase? Envuelto en pañales, llenaba toda la creación. Atanasio de Alejandría escribió un libro que se llama Sobre la Encarnación. Y hay una parte donde él resume lo que ha venido diciendo en 4 puntos. Ningún otro podía cambiar la corrupción en incorrupción sino el Creador. O sea, el Creador de todo tuvo que venir y encarnarse porque ningún otro podía eliminar nuestra corrupción, quitar nuestra corrupción, sino solamente el Creador. Número 2, ningún otro podía devolver al hombre la imagen perdida, sino la imagen exacta del Padre. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, pero eso se manchó por el pecado. Y Cristo vino para regresarnos esa imagen completa. Número 3, dice Atanasio, ningún otro podría hacer inmortal la inmortalidad, sino la mortalidad, sino la vida misma. Nadie podía vencer la muerte, solo Dios mismo, que es la vida. Y número 4, ningún otro podía enseñarnos acerca del Padre, sino su Hijo mismo. Voy a citar a 2 escritores más. Agustín de Hipona, año 300 después de Cristo, escribió en un sermón, el creador del hombre se hizo hombre para que él, el gobernante de las estrellas, se amamantara en el seno de su madre, para que el pan tuviera hambre, la fuente tuviera sed, la luz tuviera sueño, el camino se cansara en su viaje, para que la verdad fuera acusada de falso testimonio, para que el maestro fuera azotado, para que el fundamento fuera suspendido en el madero, para que la fuerza se debilitara, para que el sanador fuera herido, para que la vida muriera. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Me encanta cómo lo pone Mark Jones. Jesús bebió de los pechos de su madre mientras estaba dando a su madre la leche para alimentarlo. Jesús está siendo amamantado por María y Jesús está dándole la posibilidad y la capacidad a María para que haya leche en su seno para poder ser amamantado. El Hijo Eterno, dice Mark Jones, tuvo que tomar en unión consigo una naturaleza humana completa para que un día pudiéramos saber lo que significa realmente ser humanos, completamente restaurados a imagen de Dios sin pecado. Esa es la primera aplicación. Entendamos bien la encarnación de Jesús. Él no dejó sus atributos divinos. Él no dejó de ser Dios en ninguna manera. Él dejó su trono,
porque después en Juan ora al Padre y le dice, regreso a la gloria que teníamos antes. ¿Sí? Pero él jamás dejó de ser Dios y jamás dejó de tener los atributos de Dios. Pero al mismo tiempo era 100% hombre, en debilidad, en dolor, en angustia, como nosotros. Y fue tentado también, como nosotros, pero no pecó. Segunda aplicación que quiero hacer es que Jesús es nuestro ejemplo de humildad. Jesús es nuestro ejemplo de humildad. En Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, hermanos, no hagan nada por contención, por contienda. No hagan nada por vanagloria. Sino consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En otras palabras, en lugar de ver a los otros hacia abajo y pensar que ellos viven para servirte a ti, piensa en tu esposa, en tus hijos, piensa en tus compañeros de trabajo o en tus subalternos en el trabajo. Piensa en las áreas de tu vida. En lugar de ver a otros hacia abajo, dice Pablo, míralos hacia arriba. Piensa en que los demás son superiores a ti. En lugar de estar pidiendo que te sirvan, dile a los demás, ¿cómo te puedo servir? Yo soy tu siervo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para hacerte más fácil la vida? En lugar de, ¿qué puedes hacer tú para hacerme más fácil la vida? Y claro, todo eso es contra nuestra naturaleza, contra nuestras inclinaciones, contra nuestros instintos. Porque estamos acostumbrados a aplastar a los demás para que nos sirvan a nosotros y nuestros propósitos. Somos orgullosos, arrogantes, altivos. ¿A cuántas personas no hemos visto por sobre el hombro? Por dónde vivimos, por la ropa que vestimos, por el trabajo que tenemos, por la educación, por el conocimiento teológico incluso, por el tiempo en la iglesia, la experiencia de que soy un gran cristiano con mucho conocimiento. Yo sé dónde está Sofonías. ¿Cuántas veces no hemos nosotros menospreciado a la gente? Dice Pablo, no hermanos, no, que no sea así entre ustedes. Pero Pablo, ayúdame más aquí. ¿Cómo puedo hacer morir mi orgullo y mi arrogancia? Entonces Pablo dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó en ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, Pablo dice, la manera en que tú haces morir tu orgullo, tu vanidad, tu arrogancia, tu sentido de superioridad, es viendo a Cristo, viendo la cruz. Pero antes de ver a la cruz, viendo el pesebre. Mira a Jesús ahí. El Rey del universo. Naciendo de una virgen. Siendo puesto en un lugar donde comían animales. Pudiendo demandar un reino, un palacio lleno de tesoros. Grandes aplausos, la atención de todo el mundo. Mira a Jesús, míralo, contémplalo. Básicamente lo que Pablo nos está llamando a hacer es lo mismo que Colosenses capítulo 3. Pongan sus ojos en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si quieres hacer morir tu orgullo y dejar de ver a la gente para abajo y dejar de menospreciar a las personas, mira a Cristo. Si quieres tener una actitud humilde de servicio ante los demás, mira a Cristo. Míralo en el pesebre. Y pregúntate, ¿y quién soy yo para demandar a la gente que viva para servirme? Si el Rey del universo se humilló para servirme a mí, pecador, que era su enemigo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Cito a Doug Wilson. Dice lo siguiente, el que creó las galaxias en el principio de todas las cosas, tomó carne humana y consintió en que le cambiaran los pañales.
Pero no lo hizo para demostrar lo bajo que podía descender, como si ese descenso fuera arbitrario o careciera de sentido. Más bien, Él ordenó que descender tan bajo sería el medio por el cual Él vencería al mundo. Y ordenó que rebajarse así fuera el medio por el que sus discípulos le siguieran en el reino. En otras palabras, ¿tú eres seguidor de Jesús? ¿Tú sigues a Jesús? ¿Tú crees en Jesús? Mira el pesebre. Así viven los seguidores de Jesús. No se creen gran cosa. No se miran por sobre los demás. Ese es el Salvador que tú y yo seguimos. Pero el punto aquí no es, hermano, no seas orgulloso. No, ese no es el punto de la predicación. ¿Sabes cuál es el punto de la predicación? Mira a Jesús. Mira a Cristo. Como dice el profeta Isaías, mira a Cristo y sean salvos todos los confines de la tierra. Mira a Jesús. No te encorves en ti mismo, ni tan siquiera en tus pecados, ni tan siquiera en tu piedad. No te encorves en ti mismo. Levanta tus ojos, mira a Cristo. Al contemplarlo te vas transformando a su imagen. Al contemplarlo te vas transformando